Constitución con la cual se asumió y no avanzar en una reelección que debilitaría el sistema republicano. Leí los dos porque era obviamente lo que seguía. Luego, Telma y Nancy. Se llega a las dictaduras porque el negro quiere beneficios para sus familias. Víctor Hugo, ¿qué pregunta? Dicen. Luis Delía tuiteó, consignas, dólar libre, apertura indiscriminada de la economía, congelamiento del mercado y defensa de la Constitución neoliberal. Y tengo algunos más, otro de Luis Delía. El discurso hegemónico siempre manipulará todo intento de comunicación por parte de este gobierno nacional y popular. Los últimos dos de Telma y Nancy, ¿puede ser? ¿Uno más? Sí. La primera en usar la doctrina del shock fue Susana Jiménez. Víctor Hugo, ¿qué quieren terminar con nuestros ídolos? Se preguntan. Estamos creando la juventud argentina que enfrentará a la cámpora en los colegios. La Martínez de Oz, dicen Telma y Nancy, desde @BDL, Víctor Hugo. Viene bien una sonrisa en este clima. Bueno, la violencia a los opositores, el resultado de ese diabólico plan que terminaba con una democracia más. Friedman and Harberger argued that free market economics went hand in hand with freedom and democracy. But in Chile, where their ideas were being implemented within the context of a military dictatorship, the opposite was true. Many in Latin America saw a direct connection between the economic shocks that impoverished millions of people and the epidemic of torture inflicted on those who believed in a different kind of society. One of those was Orlando Letelier. Letelier had been Allende's ambassador in Washington. He spent a year in one of Pinochet's prisons before being exiled back to America. In 1976, Letelier wrote, "The economic plan has had to be enforced, and in the Chilean context, that could only be done by the killing of thousands, the establishment of concentration camps all over the country, and the jailing of more than 100,000 persons in 3 years." Less than a month later, Letelier was killed by a car bomb. Good evening. A powerful bomb today tore through a car as it was driving along Washington's usually quiet Embassy Row. The Chilean was Orlando Letelier, who also had been foreign minister during the last months of the late Salvador Allende's Marxist regime. Richard Roth reports. Michael Townley, a member of Pinochet's secret police, was behind the bombing. He'd entered the US on a false passport with the knowledge of the CIA. Michael, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él? Mire, yo confío plenamente en la justicia chilena, como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas. Despite his confidence, Townley was extradited to the US and convicted of Letelier's murder. Pinochet ruled Chile as a military dictator for 17 years, but in a frank interview, Harberger remained in denial. You cannot have a repressive government for long within a genuinely free economic system. In the same year as Orlando Letelier's murder, Milton Friedman was awarded the Nobel Prize for Economics. You people have such a distorted idea of what went on. Let me tell you some facts. Number one, I was offered 2 honorary degrees by universities in Chile before I went down. I refused to take them because those universities were being supported in part by public funds, and I did not want to appear in any way to provide any support to the political system in Chile. I'm not a representative of Chile. I'm not an advisor to Chile. I have no commitments to the government of Chile. I now turn to you, Professor Milton Friedman.
I am very sorry for this incident. It could have been worse. Saben salir con humor de estas circunstancias, eso no se les niega. El cierre del programa en cuanto a estos materiales es con frustración porque todavía tenemos muchísimos más recorridos sobre cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Pero si vienen las elecciones de Estados Unidos, vamos a gastar a cuenta un material que venimos preparando. En este caso tiene que ver con Michael Moore, porque le va a poner alguna sonrisa, pero también va a hablar del odio que inspira a tanta gente y medios en el mundo de la política. Creo que es muy interesante que escuchemos a Michael Moore. I think people should start to practice the words President Romney. To assume that the other side are just a bunch of ignoramuses who are supported by people who believe that Adam and Eve rode on dinosaurs 6,000 years ago is to completely misjudge the opposition. And they not only are smart, they are dedicated, they are disciplined, they have the courage of their convictions, they say exactly what they think. I believe that if our election in November was like American Idol, and Americans could just sit on a couch like this and just hit a button, Obama would win hands down. Right. There's no question in my mind about that the majority of Americans would vote, if they all voted, if everybody voted, Obama would win. That's not what's going to happen. This election is going to be decided on who gets out the most people that day. Who's up at 4 in the morning, making sure that dozens, hundreds, thousands of people in their communities are getting out to vote. And the Republican machine that is set up right now, and the money behind it to guarantee, which is really the only important thing, turnout on that day, that is what looks pretty scary here, because they not only have the money, they're highly motivated. Hate is a strong emotion. Sadly, as human beings, sometimes it's... And despair and frustration. I mean, part of the problem is also surely where the economy's at. And, even people who are fans of the president are not going to be that's not going to be that crazy about going out. No, that's true. And this is a big problem, is that Obama's base is kind of like, yeah, I'm going to vote for him. Yeah, that's right. I'm going to vote for him. But at this time, 4 years ago, everybody, including myself, I was working on phone banks. And Obama, even though he won with 10 million votes, he only won one age demographic, 18 to 29-year-olds. He lost every other age group. I don't know if people know that. Right. He lost the white vote. There's a few white people in this country. Yeah, there's a couple. Okay, so how do you lose the white vote and lose every age demographic except young people and win the White House with 10 million votes? How did that happen? It happened because huge numbers of young people voted, number one. Huge record numbers of African Americans and Hispanics voted. And McCain won white women just by a little bit. So, there was a huge vote by white women for Obama, even though McCain won the white vote. But all of that combined is enough to win. Young people who voted for him 4 years ago are not that enthused and are not out there working right now like they were 4 years ago. And I think the Democrats are depending on our fear of going back to the Republicans running the show, that's what's going to motivate enough of our people to get out. I don't know. Si usted cree que con eso no tenemos nada que ver, piense que Romney es Nixon más Reagan más el Tea Party, que es lo peor que se podía reunir desde adentro del Partido Republicano. Todo eso en un cóctel que después tiene que sobrellevar el mundo. Uno podría decir que se arreglen los americanos. Hagamos un poquito de fuerza. Yo sé que Obama no ha convencido del todo y que Obama, hacia afuera de los Estados Unidos, como cualquier presidente, no puede recorrer caminos muy distintos. Hasta he pensado que ni siquiera son los presidentes norteamericanos los que deciden la política exterior. Y si lo fuera, el peso disminuye respecto a lo que intenta hacer puertas adentro. Pero para el mundo, para nuestra América Latina, habitada por varios gobiernos de izquierda hoy día, Romney sería nefasto. Porque eso que hemos visto, lo que contaba el embajador de Estados Unidos en Chile en los tiempos de Allende, lo que los medios de comunicación liberales hacen en connivencia con esa embajada sería muchísimo más grave. La embajada que tenemos ahora de Estados Unidos
cuando uno lee los Argenleaks se queda tranquilo. Es una embajada, un gobierno demócrata. Parecería que se llevan un poco mejor con el mundo, presionan. Si usted lee Argenleaks va a encontrar capítulos interesantísimos de cómo ellos hacen un poderosísimo lobby respecto a sus intereses y cómo los gobiernos se tienen que defender. Pero con Romney, para mi manera de ver el mundo, las cosas serían completamente distintas. Y esta América, sembrada de ilusión por gobiernos que tienen que ver con las izquierdas, estaría seriamente amenazada. Hablamos de nuestra América del Sur. Pero tenemos que hacer una pausa. Tenemos algo del material todavía para compartir con ustedes respecto a lo que ha ocurrido en estos días, mirándolo desde afuera. Porque a veces mirar el mundo también pinta la aldea. Julieta, por favor. Hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor para los argentinos. Volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. ¿Qué tienen en común una inmobiliaria líder y la máxima categoría automovilística? Trabajo en equipo, control de gestión, calidad de atención, rapidez, conducción. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, tengo los últimos, ¿puedo? Sí, cómo no. Ricardo Cucovillo tuiteó, no son palabras adecuadas en la boca de un gobernante, se refiere a lo que dijo Cristina. Argentina tiene una larga historia de confrontación. Luis Delía, marchó gente mayor, jóvenes de familias acomodadas que no conocen de una necesidad básica insatisfecha. Hay democracia. Telma y Nancy. Michael Moore es de la Cámpora y Obama es comunista. Ese negro los va a estafar. Dice Luis Delía, en el pico más alto hubo 10.000 o 15.000 personas, un rotundo fracaso de la convocatoria de los partidos políticos de oposición. Bueno. Nos vamos, me dicen los compañeros que siguen estas cosas, yo no entiendo demasiado, que en determinado momento 330.000 personas estaban mirando el programa. Gracias. Si se le puede creer a Ibope, eso va por cuenta de ustedes también, pero 330.000 personas, pensemos así, yo hoy estuve en la cancha de Boca, relaté el partido, era una multitud, 9 veces más la gente que estaba mirando un programa de estas características. Muchas gracias por habernos acompañado, no sabe lo feliz que nos ha hecho. ¿Nos vamos, señora? Nos vamos. Antes te quiero contar que mañana, el domingo que viene, vamos a estar Después de Babilón, la nueva serie que comienza aquí en Canal 9 a las 22 horas. Así que el domingo que viene, bajada de línea a las 23 como siempre, Después de Babilón. Que vienes en salir y dejarte sola ahí. Gracias, Julieta. El 30 empieza Babilón. Hasta el domingo. ¿El 30 empieza? ¿El 30? Ah, ok, el 30 entonces. El 30, Después de Babilón. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.